Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, viernes dentro de la octava de Pascua, en el tiempo de Pascua, el Evangelio nos enseña sobre la tercera aparición del resucitado. Tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaban: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos gozando de esta alegría pascual, iluminándonos con la luz del resucitado. Y hoy, queridos hermanos, se nos narra esta tercera aparición a los discípulos. Nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Un lago muy importante, ya que ha sido un punto de referencia en el ministerio de predicación de Jesús. Y se apreció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Qué importante, queridos hermanos, estos apóstoles están viviendo del gozo del resucitado, pero todavía hay cierta desorientación. Ellos están unidos, pero no saben qué hacer. Saben que su maestro ha resucitado, pero están un poco desconcertados. Simón Pedro quiere tomar este oficio que ha tenido antes de su seguimiento al Señor. Por eso Simón Pedro dice: «Me voy a pescar». Y ellos contestaban: «Vamos también nosotros contigo». Qué importante, queridos hermanos. Estos apóstoles tienen a Simón Pedro por cabeza. Saben que él dirige el grupo en ausencia de Jesús. Y salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Este es un dato muy interesante, queridos hermanos. Cuando emprendemos grandes trabajos pastorales sin Jesús, entonces nuestro trabajo es estéril, no cogemos nada. Qué importante, queridos hermanos, que en medio de nuestro apostolado nosotros vivamos esta luz del resucitado y que nosotros seamos conscientes de su presencia, o mejor, nosotros emprendiendo la labor pastoral por Jesús, con Jesús y en Jesús, entonces es un apostolado que sí va a dar fruto. Pues pidamos, queridos hermanos, el don de la oración
en medio del apostolado, que toda empresa pastoral la realicemos en nombre de Jesús, con Él y en Él, porque solamente poniendo a Jesús en el centro de nuestra actividad pastoral, entonces daremos mucho fruto, porque ese apostolado está nutrido de su Espíritu. Pues pidamos al Señor que seamos conscientes de su presencia en medio de nuestros trabajos. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. A pesar que nos olvidemos de Jesús en nuestro apostolado, Él se hace presente. Él se hace el encontradizo. Nos dice la palabra que los discípulos no sabían que era Jesús. Están lejos, no lo reconocen. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús hace nueva todas las cosas. Va a renovar en el llamado a todos sus apóstoles, especialmente a Simón Pedro, en esa pesca milagrosa que Jesús les había concedido. Y nuevamente Jesús lo va a hacer para recordarles su llamada, pues Él no se deja ganar de generosidad. Él no se retracta del llamado que nos ha hecho. Los apóstoles echaron la red y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquí, cuando se da esta pesca milagrosa, Simón Pedro reconoce al Señor, porque es un signo de su llamado. Jesús hace nuevas las cosas, y quien le da aviso es el discípulo amado, y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Esta es la impulsividad de Pedro. En su amor se lanza al agua para ir al encuentro del Señor. Pues también nosotros, queridos hermanos, que nos renovemos en nuestro llamado, que confiemos siempre en la misericordia de Dios. Jesús no nos juzga, Jesús no lleva cuenta del mal, sino que con su misericordia nos renueva en nuestra vocación de discípulos. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Pues con un ánimo generoso renovemos nuestra vocación, que experimentemos esa misericordia de Jesús. Él no nos recrimina nuestras faltas, nuestros abandonos, nuestras negaciones o nuestras traiciones. Él siempre nos ofrece su mano amiga, tiene misericordia de nosotros. Pues dejémonos renovar en el llamado, que con un corazón arrepentido nos renovemos en nuestra vocación de discípulos misioneros para ser testigos de su resurrección en medio del mundo. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que al saltar a tierra, los apóstoles ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les ha preparado de comer y les hace esta invitación: traigan de los peces que acaban de coger. Qué hermoso, queridos hermanos. También los apóstoles se dejan servir por Jesús, y esta es la enseñanza. Nosotros hemos de dejarnos servir por el Señor para hacer nuestro apostolado. Y el Señor nos invita a que también nosotros preparemos esta comida a nuestros hermanos. Y si bien es cierto, la pesca milagrosa es obra del Señor, Él nos invita a colaborar con Él. Nos dice la palabra que Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Qué hermosos los detalles, queridos hermanos, que nos da el evangelista respecto a esa primera pesca milagrosa. En la primera pesca milagrosa habían recogido toda clase de peces. También fue una pesca abundante, pero nos dice la palabra que fueron necesarias las 2 barcas para jalar toda esa red con el riesgo de romperse. Y justamente esto hace referencia al ministerio de la iglesia, de predicación y de santificación, y que mientras enseña la doctrina de Jesús, corre esos riesgos de ruptura, de cisma, que vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, después de resucitado, la red no se rompe, a pesar de la gran cantidad de peces. En la primera pesca se cogió toda clase de peces buenos y malos. En esta pesca, que significa el triunfo de la iglesia por el poder del resucitado, no se rompe la red, ya que está glorificada. Y la cantidad de 153 representa a todas las comunidades, pequeñas y grandes a la vez. Es el número que hace referencia de aquellos hijos de Dios que retornan del exilio. Y ciertamente, queridos hermanos, la resurrección de Cristo nos saca del exilio del pecado, nos libera y nos da esa libertad de los hijos de Dios. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Y ninguno de los discípulos se atreve a preguntar quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Jesús comparte la vida con sus discípulos. Jesús nos consuela, nos invita al compartir.
Y así, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Pues pidamos al Señor la gracia de compartir la amistad con Él después de cada apostolado, que también nosotros acojamos esta invitación de Jesús. El Señor quiere compartir la vida con nosotros, pues no caigamos en un activismo, que toda labor pastoral comience en Él como en su fuente y tienda a Él como a su fin. Que compartiendo el pan con los hermanos y el pan de la palabra, podamos reconocer a Jesús resucitado de entre los muertos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu resurrección, porque tú nos llamas siempre a ese primer lugar de encuentro contigo. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que mientras vamos de camino a tu encuentro, vivamos en comunidad, en fraternidad con los hermanos, y que nos dejemos guiar por el sucesor de Pedro, que todo apostolado que podamos emprender sea siempre por ti, en ti y contigo, que toda labor pastoral sea en tu nombre, para que así demos mucho fruto. Concede fecundidad a nuestros apostolados, Señor, para que podamos anunciar la alegría de tu Pascua. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas echar las redes en tu nombre, que en medio de nuestro apostolado confiemos en la fuerza de tu Espíritu Santo, en el poder de tu resurrección, pues tú nos invitas a trabajar en tu viña. Fortalécenos, Señor, para que siempre nuestra labor pastoral sea pescar más almas para ti, hacer más discípulos misioneros, más testigos de tu resurrección. Que en medio de nuestra actividad pastoral te reconozcamos, Jesús, y salgamos a tu encuentro. Y finalmente, Jesús, te pedimos que después de cada actividad pastoral disfrutemos de tu presencia, que compartamos la vida contigo, que recurramos a la oración, que nos dejemos servir por ti, que compartiendo la amistad contigo podamos celebrar como familia de Dios tu Pascua, la alegría de encontrarnos contigo. Gracias, Jesús, porque tú haces nueva todas las cosas, nos renuevas en nuestra vocación, a pesar de nuestras debilidades y miserias. Fortalécenos, Señor, para que compartiendo la amistad contigo nos fortalezcamos como discípulos, para que así podamos ser testigos de su resurrección en medio del mundo. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.